Un trabajador formal produce 6 veces más que un trabajador informal. Esto para cualquier empresario, empleador, digamos, es una excelente noticia, ¿no? Dice, oye, aumento mi productividad contratando a más gente, haciendo más formal a personas que están en el mundo informal. ¿Es una lógica, es una lectura interesante la que estoy dando o crees que va por otro lado? Esta pepa que ustedes nos dan, ¿no? Los formales producen más. Sí, a ver, en realidad, justamente como comentabas, en todo este marco del Día del Trabajador, nosotros hemos resaltado que, si bien es una fecha en la que debe conmemorar la ganancia de mayores derechos laborales, en realidad en el Perú la gran mayoría todavía trabaja en la informalidad, donde no adquiere beneficios como vacaciones pagadas, CTS, un aporte a una pensión, y es ahí donde sobresale esta diferencia entre la cantidad de generación de producción que puede aportar un trabajador en la formalidad versus un trabajador en la informalidad, ¿no? Si nosotros hablamos de las empresas formales, generalmente tienen mucho mayor capital, mucho mayor capacidades para poder reforzar también las habilidades de sus trabajadores, y por eso es que se genera esta diferencia, ¿no? Si un trabajador se queda en la informalidad en una empresa, sobre todo cuando hablamos de informalidad pensemos en empresas más pequeñas, microempresas, estamos hablando de un trabajador que quizá no tiene las herramientas suficientes o no tiene el espacio suficiente para poder desarrollar completamente su potencial, y por eso es que a la larga se queda en un nivel de productividad más bajo, ¿no? Con los mismos recursos, con el mismo tiempo, en una empresa informal tienden a producir menos que como lo harían, como podrían llegar a desarrollarse en una empresa formal. ¿Y qué pasa con los jóvenes en este mundo de la informalidad? ¿Les afecta también la informalidad, sobre todo en este primer trabajo, en este ingreso al mundo laboral? ¿Cómo la vienen pasando los jóvenes peruanos? Sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos de informalidad hay que entender que los jóvenes son uno de los grupos más afectados de la población. Son los más vulnerables porque son justamente aquellos que todavía no tienen una primera experiencia laboral, no tienen un CV todavía construido, no tienen muchos contactos o recomendaciones o habilidades ganadas en la cancha. Entonces, enfrentan, sobre todo en los últimos años, están enfrentando mayores retos para poder conseguir un trabajo de calidad. De hecho, cuando se le pregunta a las empresas en estas encuestas que se les realiza para saber cuáles son sus expectativas de contratación, las empresas formales hoy en día demandan 6 veces más a trabajadores mayores de 30 en comparación que los jóvenes menores de 30. Entonces, teniendo esa mayor preferencia por trabajadores mayores, trabajadores que quizá ya tienen experiencia, tienen algún título adicional, algún diplomado, quedan en mucha desventaja los jóvenes, y lo interesante es que esto ha cambiado sobre todo después de la pandemia, porque en el 2019, por ejemplo, más bien las empresas formales demandaban el doble a los jóvenes versus a los más adultos. Entonces, ha sido el resultado del retroceso por la pandemia, la economía que no se ha logrado recuperar por completo, sobre todo en el campo laboral, y empresas que quieren tratar de asegurarse con trabajadores más experimentados, y claramente ahí salen en desventaja los jóvenes. Qué interesante esta dinámica. O sea, tú me estás contando que un empleador dice, prefiero a este senior de 45 años que ya tiene unos 10 años de experiencia en este puesto, que a un joven que acaba de terminar la universidad y que está pidiéndome un primer trabajo, ¿no? Me sorprendía también este punto en el que ustedes dicen se necesitan más profesionales, más jóvenes con carrera profesional, y allí incluso decían que parecería una buena idea, estoy citando la nota informativa que publicaron, la creación masiva de nuevas universidades y la implementación de un ciclo cero. O sea, digamos como que sí es bueno que se formen más profesionales. ¿Cómo explican esa parte de la nota? Sí, ahí digamos estamos tratando de ilustrar lo bueno que suena, lo bonito que suena cuando el Congreso, digamos, propone este tipo de medidas, de crear más universidades, de facilitar el ingreso a través de un ciclo cero universal.
cuando en realidad lo que ignoran este tipo de propuestas es que lo más importante es, uno, que los que ingresen a las universidades o a cualquier instituto superior terminen su carrera, es decir, que no haya deserción durante estos años de educación superior, y lo segundo es asegurar su calidad, la calidad de la enseñanza, que eso es justamente algo que al momento de crear más universidades se hace mucho más difícil asegurar que la enseñanza sea adecuada, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas suenan bonitos, son bien intencionadas quizá, pero no están atacando el problema de fondo, y de hecho cuando vemos las cifras, ha habido porcentajes importantes de estudiantes que han ingresado a la universidad, pero por problemas económicos, por cualquier motivo, digamos, de los últimos choques económicos que hemos sufrido en los últimos años, han tenido que dejar la universidad. Y de hecho, cuando vemos cuánto más puede ganar en su salario algún trabajador con una carrera universitaria, perdón, que ha ingresado a la universidad pero que no la ha terminado, en realidad la ganancia no es tan elevada que si sí lograra tener su título universitario. Y en muchos casos, dado que las carreras universitarias duran 5 años, 6 años, muchos jóvenes quizá también estarían en una mejor situación si, por ejemplo, estudiaran una profesión técnica de 3, 4 años, que también, digamos, se les puede quizá económicamente ser más asequible, porque cuando terminan este título pueden llegar a ganar mayores ingresos que si digamos, no terminan la universidad. Qué interesante. Entonces, ese tipo de análisis es lo que falta cuando hablamos de ese tipo de propuestas, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que sí no hemos bajado es la informalidad. Seguimos en esa tasa de 70% más de informales en el sector laboral, ¿no? Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía, nos ha contado hoy un poco este panorama en el marco del Día del Trabajo. Te agradezco mucho, Paola, el tiempo. Gracias por darnos esta información, y creo que el trabajo está en la cancha de quienes diseñan las políticas públicas precisamente para eso, ¿no? Para meter a más gente al mundo formal, donde se produce más y se tienen mejores beneficios, ¿no? Esa es un poco la idea, mejorar la calidad de vida de todos. Gracias.